Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico, primero que todo enviarles un fuerte abrazo a la distancia, esperando que se encuentren bien en este tiempo de cuarentena en donde ustedes deben quedar en la casita respetando todas las indicaciones que nos están dando para que en el fondo esto pase y pronto volvamos a reunirnos, ¿ya? Miren, otra novedad importante que desde este lunes 15 de junio nosotros empezamos a trabajar con la plataforma Classroom, que va a facilitar muchísimo las cosas porque ahí van a poder encontrar todo el material, van a poder revisarlo, ir las carpetas, utilizar las carpetas de asignatura y revisar las veces que ustedes quieran, porque ya tienen su cuenta personal, su correo electrónico y esto va a ayudar muchísimo a que este proceso sea mucho más fácil. Bueno, lo otro es que ya estamos en la sesión número 11 de nuestras clases, de nuestro trabajo remoto, y hoy día vamos a trabajar la planificación de un cuento. Esto no quiere decir que vayamos a hacer un cuento en esta sesión. Primero, antes de hacer un cuento, siempre debemos planificar y yo ahora les voy a indicar cómo se debe hacer el paso previo para poder producir o hacer un cuento. ¿Ya? Bueno, primero decirles que el objetivo de esta clase es planificar la escritura de un cuento. Y antes de escribir un cuento, es necesario hacer una planificación. En esta sesión haremos la planificación de un cuento y verás lo fácil que es producir un cuento, este texto narrativo. Cuando nosotros planificamos un cuento se nos hace muy fácil porque ya tenemos todo determinado para poder hacer nuestra historia como corresponde, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de eso tenemos que reforzar algunos contenidos. Recordemos que una de las gracias de las sesiones anteriores es haber reforzado los contenidos de la narración, ¿cierto? Vimos el propósito comunicativo, que es narrar o contar la historia. Vimos su estructura, el inicio, el problema, acciones o acontecimientos y el desenlace. Bueno, como sabemos, el inicio siempre comienza con la presentación de los personajes, comienza con las características de ellos, ¿cierto? Para luego pasar al problema, que es el conflicto que le ocurre a este personaje, para poder desarrollar en el fondo las acciones de la historia. Luego, después del problema, vamos a desarrollar la historia y ahí vienen los acontecimientos, de lo que le ocurre, las aventuras, todo lo que va ocurriendo al personaje. Y luego hablamos que antes de terminar y de concluir nuestra historia, tenemos la resolución de este conflicto o este problema que tuvimos, ¿cierto? Después del inicio, y ahí nos quedamos con el desenlace, con la solución del problema. También tenemos los elementos de la narración, aquí está el tiempo, el lugar de la historia, el narrador, quien es el que cuenta la historia, que puede ser en primera o tercera persona, que en este caso en la planificación del cuento, lo ideal que ustedes al hacer un personaje, crear un personaje principal, va a tener que ser en tercera persona. Después el personaje, el protagonista, que es el protagonista de las aventuras, ¿ya? Vamos también a revisar los elementos de la narración. Tenemos estos 5 elementos, y aquí tenemos al narrador, a ver, espérenme, antes de... ahí está. El narrador es quien cuenta la historia, ¿cierto? Tenemos a este narrador que en este caso, de este ejemplo que está aquí, la cuenta en tercera persona. Tenemos las acciones, que es los acontecimientos que le ocurren al personaje. Tenemos a los personajes, ¿cierto? Que acompañan también al protagonista, está el protagonista y los secundarios, ¿cierto? Tenemos el lugar o ambiente y tenemos el tiempo en el que ocurren los hechos. Aquí tenemos un ejemplo de una tarde, pasaron los días, etc. ¿Ya? Observen esta imagen que tienen ahí y pueden darse cuenta de los 5 elementos importantes de la narración. Esto yo le he mostrado anteriormente porque es un ejemplo súper claro de los elementos y de cómo aquí se
se va relatando esta historia, ¿cierto? Y cómo cada color representa cada elemento de la narración. Vamos a continuar. Y aquí viene la actividad. Ya, la actividad es una actividad que yo ahora se las voy a explicar cómo vamos a planificar esta producción del texto narrativo. Primero es quién es el protagonista de este cuento, ¿ya? Y ustedes van a tener que colocar aquí el protagonista del cuento. Luego, ¿qué características tiene este personaje principal? Van a ser una descripción física y psicológica. Aquí es para ordenar realmente cómo va a ser mi personaje. Y desde ya ustedes tienen que imaginárselo mentalmente cómo va a ser este personaje. Pueden sacar cosas de la vida real, ¿ya? O cosas que hayan escuchado. Aquí ustedes tienen que utilizar bastante la imaginación. ¿Qué otros personajes participan en la historia? Aquí tenemos a los personajes secundarios, ¿cierto? Que van a acompañar a este personaje principal. Luego vamos a continuar con la planificación, siguiendo estas preguntas. ¿Dónde se desarrollan las acciones de tu cuento? ¿En qué lugar y cómo es ese lugar? La primera pregunta, estamos hablando del ambiente, ¿ya? Y solamente ustedes tienen que decirme dónde, ¿ya? Bosque, playa, castillo, no sé, lo que ustedes quieran. Aquí, ¿en qué lugar? ¿Y cómo es ese lugar? En el fondo ustedes me lo tienen que nombrar y describir. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué elemento? ¿Ya? ¿Cuál es el problema o conflicto que presenta él o la protagonista de la historia? Y aquí ustedes tienen que indicarme cuál podrá ser el conflicto o el problema que le ocurra al personaje que yo creé. Y luego, ¿cuándo suceden los hechos de la historia? Hace mucho tiempo, hace unos días atrás. Y ahí ustedes tienen que delimitar cómo va a ser estos hechos. Y luego tenemos una parte súper importante de los cuentos, que son las ilustraciones. ¿Se han dado cuenta que las ilustraciones siempre me van indicando en el fondo al protagonista, me van indicando el lugar y donde me ayuda mucho visualmente a saber cómo es la historia? Y todos los cuentos tienen láminas, tienen ilustraciones, imágenes que me muestran cómo es la historia y se hace muy atractivo para aquel que va a leer mi cuento, ¿cierto? Porque la idea es que este cuento lo puedan compartir. Vamos a continuar. Entonces, miren esta indicación que yo aquí les doy, que es muy importante. Dice, escribir es un proceso que comienza con la imagen mental del autor sobre lo que va a escribir. Cuando yo hablo de la imagen mental del autor, estoy hablando de ustedes, porque recuerden que al planificar este cuento, ustedes ya se están transformando en autores de la historia que van a crear. ¿Se dan cuenta de la importancia? Durante el proceso del contenido evoluciona, ¿cierto? Este texto va a evolucionar, van a cambiar muchas cosas, incluso el personaje puede ir modificándose, me refiero a su actuar, a lo que le va ocurriendo, ¿cierto? A las acciones. Y finalmente ustedes van a hacer un titular, una vez que estén listos, siempre el título va al final. En esta oportunidad no vamos a hacer un título, solo vamos a planificar el cuento. Cuando a nosotros ya nos toque crear este cuento, le vamos a colocar el título. Cuando sea la redacción, y yo les voy a dar todas las pautas para que sea un cuento bien hecho, bien bonito, y se note que no sea algo así improvisado, que no se entienda en lo que escribo. Porque recuerden que nosotros tenemos elementos de la comunicación, el emisor, tenemos el mensaje, que en este caso el cuento, y el receptor, quien lee, quien va a ser que va a leer nuestra historia, ¿cierto? Entonces, el trabajo de esta semana. Para lograr nuestro objetivo al momento de escribir, debemos pasar etapas que definirán cómo será tu cuento, ¿ya? La actividad de esta semana consiste en planificar la escritura, solamente eso. Es decir, comenzaremos a escribir inmediatamente las partes de nuestro cuento. Son las partes, a través de las preguntas. Luego, para planificar la escritura de un cuento es necesario tener en cuenta a quién irá dirigido. Por ejemplo, si es un cuento infantil, a los niños; si es un cuento para jóvenes, tendrá otra temática, ¿cierto? Los personajes, el lugar donde desarrolla los hechos, en qué momento, el problema que tendremos que solucionar, el tema, y el tema que ustedes escojan será libre. ¿Vale? Ya. Entonces,
Ahora yo quiero mostrarles esto, que es esta ficha, que consiste en el trabajo que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Esta es la ficha que ustedes van a recibir de la planificación de la escritura, y lo que yo acabo de nombrarles es lo que ustedes van a escribir y completar. El dibujo, y también hay una autoevaluación acerca de su trabajo, ¿ya? Y es importante que ustedes respondan con sí o no. Lo otro, la próxima sesión donde tenemos las clases consultivas, yo ahí voy a revisar y saber quién realizó este trabajo y quién no. Y también todas las dudas acerca de la planificación de este contenido, ¿ya? Entonces, este es el trabajo que haremos esta